yo quiero que Alejandro nos cuente qué fue meterse en un personaje tan cabrón. Así que vamos a hacerlo como de preguntas y respuestas. Espérate. O sea que cuéntanos. Digo, yo debería de estar, en lugar de aquí, debería de estar recuperando a mi mujer. Que la perdí desde hace 3 meses. Pero bueno, finalmente estoy aquí. Es una de las consecuencias del libro. Cuando yo terminé el libro, justo ella se fue. Y para mí fue terrible. Porque además el libro está ahí, pero créanme que no lo disfruto. Es muy cabrón, ¿no? Porque es como un hijo, no lo tienes, ¿no? Pero bueno, finalmente es tu chamba y tienes que seguir en ella. Y cuando yo empecé justo el libro, al principio me dijeron que querían que yo les hiciera un perfil del Chapo Guzmán. La verdad es que yo en la editorial les dije que no, porque no por miedo, sino porque es un personaje clandestino. Y al ser un personaje clandestino, pues solo hay leyendas en torno a él. Y yo no iba a caer, digamos, en este juego que hacen de pronto las editoriales, en donde venden un libro que supuestamente viene la verdadera historia de X o Y capo. Pero la verdad es que son puras anécdotas y yo dije, no, yo no voy a hacer eso. Entonces les dije en la editorial que no, que yo lo que quería era mejor hacer una novela inspirada en el Chapo. Y ellos dijeron, va, hagámosla. Y bueno, para eso, digamos que recurrí a tres cosas. Una son las historias en las que yo he trabajado durante los últimos 10, 15 años, tiene que ver con el narco. Y aunque haya historias que no tienen que ver con el narco, cada vez que viajo, siempre hay una historia que me cuentan sobre el Chapo Guzmán. Y yo la anotaba ahí, la dejaba ahí pendiente, no la publicaba porque, bueno, tampoco hay un teléfono donde corroborar la historia. Y simplemente me parecía que era una historia, que era el Vox Populi y que ahí la iba dejando. Digamos que esa es una parte. La otra parte es, en efecto, lo que se ha publicado de él, que a mí me parece que sí es cierto y que es muy poco. La verdad, se habla tanto del Chapo Guzmán que al final sabemos muy poco. ¿Qué sabemos? Pues que vendía naranjas, quesos y pan en la sierra. De pronto un tío de él lo mete al narcotráfico, que es Pedro Avilés. Salta, bueno, cuando matan a Pedro Avilés, llega Félix Gallardo, que es el primer gran capo del narcotráfico. El Chapo trabaja con él a través del Güero Palma. Después vienen los problemas con los Arellano Félix, viene la muerte del Cardenal, viene el arresto del Chapo, viene Puente Grande y viene su fuga. Y luego vienen los problemas con los Beltrán Leiva. En realidad eso es lo único que sabemos del Chapo, o sea, no sabemos más. Todo lo que me empiezan a contar, digo, parece uno si es cierto o no. Bueno, esa fue la otra parte. Y la última, que digamos con la que fui arreglando a mi personaje, fue ir con gente. Digo, Sinaloa es mi segunda patria. Entonces, bueno, pues fui a Sinaloa, fui a Durango, fui a Chihuahua, a platicar con gente que conoce al Chapo. Y a mí lo que me interesaba más del personaje eran como sus entrañas. Más allá de si había, pues, bueno, si corrompía fulanito de tal, si el ejército estaba con él, pues, digamos como que no me interesaba meterme a las cosas policiales o judiciales, sino más bien a las entrañas, qué come, realmente cuánto mide, qué canción le late, por qué tiene una frustración sobre los tenis, etc. O sea, me interesaba más esa parte para que yo pudiera moldear a mi personaje, que finalmente se llama el Chalo Gaitán. El Chalo Gaitán surgió obviamente porque tenía que tener esa sonoridad, ¿no? Chapo Guzmán, Chalo Gaitán, así en el arte. Además, en Sinaloa, bueno, a los chalos se llama Felizardo y me gustaba el nombre de Felizardo. No sé, había como mucho símbolo de pronto en el nombre, y decidí que también muchos de los personajes que iban a estar dentro de la novela, pues iban a tener, si no la sonoridad, pues sí por lo menos un cine. Entonces
hay personajes como Julio Zambrano, está el Rojo, está el Duro Bernal, está Caso Quintana, está el señor Fonseca, está Armando Carrizo, el señor de los perros, etc. O sea, van desfilando todos estos personajes que yo no quise que el lector se complicara tanto, que los fuera descubriendo. O sea, bueno, que los descubriera de inmediato. De hecho está el presidente 56, que a mí, digo, yo decidí que iba a ser el presidente 56 porque, aunque en la historia normalmente es el presidente 65, pero ganó con el punto 56%, dije, este va a ser el presidente 56. Está el presidente de las botas, ¿no? Entonces no hay mayor problema. Entonces van ahí desfilando estos personajes y que el lector, yo creo que los va identificando, aunque me ha tocado que unos me preguntan, oye, al que cacheteó fue a fulanito tal, y le digo, no es eso. Pero esa era un poco la dinámica, y cuando me senté decidí 4 meses no hacer otra cosa y estar las 24 horas con la novela. Y eso fue lo que hice. Fue muy cansado, mis horarios se dispararon. A estas horas yo podía estar durmiendo y a las 2 de la mañana despertarme y seguir tejeando, porque así es de pronto el ritmo de una novela. Yo tenía como deadline en febrero, el último día de febrero, al final me fui hasta el 15 de marzo, pero bueno, lo entregué, y cuando yo se la di a leer a varios amigos para que me dijeran pues si estaba bien, si la estaba cagando, si estaba haciendo apología, etc. Y uno de ellos, que es así como mi gurú, que es Elmer Mendoza, ¿no? Que es así el gran Elmer Mendoza, él me dijo, güey, quiero conocer al Chalo, ¿no? O sea, ese debe ser mi compa, ¿no? O sea, y después otra amiga me dijo, yo quiero que ese güey sea el padrino de mi boda. Y me fui descubriendo que el Chalo, de una u otra manera, imantaba o enamoraba al lector. De hecho, él me regaló una frase que viene en la contraportada de la novela, que dice, si el Chalo Gaitán te roba el corazón, no busques a tu terapeuta, ¿no? O sea, los antihéroes, yo creo, finalmente eso es lo que ocurre. Los antihéroes son seductores, son como el diablo, y bueno, pues tienen sus trampas, pero yo sí creo que todavía tienen ciertos códigos. Yo voy a Culiacán y la verdad es que me siento muy seguro. Eso de que en Culiacán siempre estás con miedo de que te van a matar, la verdad no es cierto, es una mamada, eso no ocurre, ¿no? O sea, en Culiacán uno puede vivir tranquilo si no se mete evidentemente con ellos, pero en Culiacán, a diferencia de otras ciudades del país donde incluso cuando estás en el restaurante llegan unos tipos y te matan, o que te están secuestrando, o que tienes derecho de piso, todo eso no existe en Culiacán. La otra también dije que el Chalo iba a hablar como un corrido, que tenía que hablar como los corridos. Entonces, a mí me gustan mucho los Tigres del Norte desde hace unos 10 años más o menos, no me gustaban antes, y luego los conocí, y bueno, pues se me hicieron más a toda madre los Tigres, y de ahí en fuera me metí mucho a los narcocorridos. Fui entendiendo también que había unos corridos que estaban hechos ex profeso, ¿no? Y que estaban autorizados, y que en esos corridos había muchísimas señales. Tengo amigos que son cantantes y a ellos les he dicho que me digan cuáles son los corridos que están autorizados por uno u otro capo, y bueno, pues me los han dado. Entonces también con esos corridos yo fui armando, dije, bueno, estas historias están validadas entonces estas van a existir también y las voy a contar dentro de la novela. Digamos que así se fue armando, ¿no? Se fue armando entre corridos, entre la oralidad, entre las pendejadas que se me ocurrían, entre lo que yo había leído, entre lo que me habían escuchado, lo que me habían contado. Entonces fue como toda una mezcla de armar a un personaje. Pero les digo, los quienes lo han leído terminan enamorados del Chalo Gaitán. Alguien me preguntó el otro día que si este libro lo leyera el verdadero más buscado, ¿qué pensaría? Y yo dije, pues mira, la verdad tendría que divertirse mucho, porque tiene mucho sentido del humor, mucha sátira,
Y además me han dicho que el Chapo tiene mucho sentido del humor, entonces yo creo que debería divertirse. También la novela tiene algo que sí quise dejar en claro, que es, seguramente los narcos son los malos de esta historia, no hay duda, pero hay otros malos de esta historia que nos dicen que son buenos, ¿no? Que son los salvadores de la patria, que ellos están combatiendo al narcotráfico, y pues no es cierto. Entonces yo sí dejé en claro en la novela que el ejército, que la marina, que seguridad pública, que el presidente, que su gobierno, que todos son unos hijos de puta, que son los tipos que les han dado galletitas a los narcos para que los narcos existan. Este es el Chalo Gaitán, así habla toda la novela, es muy majadero, pero siempre trae como una especie de filosofía del pueblo. Dice, bueno, él está en la sierra y le está contando su vida al cuervo. El cuervo es un compositor de corridos. Al Chalo ya lo van a matar, le quedan pocas horas de vida, entonces manda a traer al cuervo, y al cuervo es al que le va a cortar su vida antes de morirse. Entonces, desde el capítulo anterior, el segundo ya le cortó, ya se presentó y todo, y en este cuarto le va a hablar un poco de su niñez, etc. Y dice, alcanza a mirar aquellas lucecillas, las que alusan el pico de la montaña que tenemos enfrente. Ahí nací, viejón, allá meros el espinazo. Ese y todos los ranchos que guache, hasta donde le den los ojos, son famosos por sus narcos, como Tijuana por sus putas. Esta mala fama ha servido para intimidar a los otros, para imponer respeto pronto. Por estos rumbos crece una marihuana encabronadamente ponedora. Con esa, se lo juro, por mis hijos, hasta los sordos oyen. Si quiere un toque, órale, ahí tengo para las visitas. Nomás le digo que aquí en Badiraguato lo que rifa es la amapola. Los que se inyectan chiva dicen que la de por acá la cagó el diablo. Sabe qué se sentirá. Yo nunca me he metido esa madre. Si algo he aprendido en este negocio es que los jaipos pagan todos nuestros pecados, y si no, vaya a preguntarles al panteón. Lo que sí le he probado es perico y mota, ¿para qué se lo voy a negar? Tuve mis años donde me la pasaba bien ondeado, luego hasta me miraba en el espejo y no me hallaba. Fueron tiempos en los que mataba nomás por capricho, igualito como se asesina hoy, matando al por mayor. Ya ni siquiera me acuerdo del nombre de todos esos difuntos. Si acaso, todavía oigo el tronadero de las balas y el zumbido de las moscas sobre los cuerpos, y no más. No es fácil, la verdad, de pronto meterte en la cabeza de un capo, ¿no? Digo, y menos del Chapo, ¿no? Yo la verdad es que al final no quise meterme en la cabeza del Chapo, sino quise meterme en la cabeza del Chalo, y quiero que al final, cuando el lector termine de leer la novela, diga, ah, es el Chalo, este no es el Chapo, ¿no? Qué difícil intentar meterte dentro de un personaje de ficción que realmente fue inspirado, un personaje tan violento, ¿no? Y cómo lograr que esa violencia no se comiera la historia, o sea, no se comiera o sea, lo que dice él no tiene verdad, al final se acaba cayendo bien, cabrón, te acabas enamorando del desgraciado, ¿no? Y pues no creo que no solo me ha pasado en la novela, sino que le ha pasado al país, ¿no? O sea, ¿cómo logras un escritor meterte y que no te gane la violencia, que no te ganen las historias de terror que hay alrededor de un personaje así, y que logres poner distancia y decir, pues sí, es un cabrón que masacró a no me pregunte cuántos, pero también hizo escuelas, también hizo, ¿no? O sea, hizo un chorro de cosas que pues hay los otros donde no lo está haciendo el gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo logras, cómo pones distancia? Además que fue una encerrona, fueron 4 meses, o sea, de 24 horas al día, me queda clarísimo, ¿no? ¿Cómo lograste distanciarte? La mayoría de mis personajes son muy bizarros siempre. Ese que está aquí con el cepillito de dientes, esto es un reportaje, esto es real, esto yo no lo inventé. Es un reportaje que fui de un cuate, un tabasqueño, que se llama Gumaro de Dios. Él vivía en Cancún, terminó matando a su pareja homosexual y al tercer día se la empezó a comer. Los periódicos fueron, ¿no? Y el caníbal. Y lo único que le interesaba a los periódicos de Gumaro
era tomarle una foto y que Gumaro saliera lo más monstruoso posible, y con una declaración que Gumaro dijo que la carne de hombres había borrado, ¿no? Entonces, yo llegué una semana después a Cancún, bueno, a Playa del Carmen, a hablar con Gumaro, y yo entendí que yo no iba a ir a retarlo a los tiburones. Yo sí comprendí que el tipo algo le había pasado para haber llegado a ese extremo. Entonces, yo creo que nuestra chava como reporteros finalmente sí les escuchar, no a juzgar, ¿no? O sea, yo no soy MP, soy sacerdote, así como muchos de la televisión que son ministerios públicos. Yo la verdad es que no. Yo prefiero escuchar, y a eso me dediqué, a escuchar a Gumaro. De pronto había unas locuras en su plática que me asustaban o me hacían reír, pero yo aguantaba. Y bueno, finalmente terminó siendo un libro. Digo, primero fue una entrevista y después se convirtió en un libro. Obviamente volví con Gumaro, platicamos más de su vida, fui a su pueblo, allá en Cárdenas, Tabasco, etc. Entonces, bueno, descubrí más cosas de la vida de Gumaro. Y así son casi todos mis personajes. Entonces, el Chalo también tiene eso, o sea, tiene las cosas buenas y tiene las cosas malas. Yo sí entendí que mi narco no iba a ser ni reclutado en el infierno, ni había bajado en el cielo para ayudar a los pobres mexicanos, ¿no? Era un ser humano, y como ser humano había que entender al Chalo Gaitán. Entonces, creo que el Chalo es eso, ¿no? El Chalo es un ser humano que tiene sus contradicciones, que es muy complejo, y que lo mismo, como les decía al principio, asesina, pero también tiene un amor hacia el prójimo medio extraño, ¿no? Puede mandar toneladas y toneladas a Estados Unidos de cocaína, y sin embargo en su pueblo, en su ciudad, no deja que vendan droga, mata a los que le estén dando droga a los niños, mata a los secuestradores, porque piensa que los secuestradores son la mierda de la mierda humana, ¿no? Y él está haciendo un bien, ¿no? O sea, todas estas contradicciones que uno tiene como ser humano y que las tenemos todos. Yo les puedo decir una de mis contradicciones cagadas. Yo cubro narco, hago historias sobre narco, y si estoy en una fiesta y un güey saca un churro, yo voy a fumar. Qué contradicción, ¿no? O sea, tú estás haciendo historias sobre narco, güey, te das cuenta lo que significa, ¿no? Un pinche churro, y que significa que a lo mejor ese churro llegó a tus manos, quién sabe cuántos descabezados hubo atrás de ese churro, y tú estás ahí fumando. O sea, esas contradicciones las tenemos todos, y bueno, mi personaje evidentemente también las iba a tener, ¿no? Entonces, así es como, digamos, como fui cuidando al personaje, tenerle un respeto, y un respeto no significa hacer apología, sino tener un respeto hacia ese personaje, lo que es, porque hay narcotraficantes, digo, a mí me ha tocado conocer algunos, que de una u otra manera son ahora como la Ceresol allá en la sierra, ¿no? O sea, el Estado se ha desentendido, y los narcos son los que construyen las escuelas, construyen las iglesias. Una de esas escuelas que construyó el Chapo hace como 3, 4 años, ganó la prueba de enlace en Tamazula, Durango, ¿no? Y uno dice, o sea, ganó esa escuela, ¿no? Y la leyenda es que un mes después hubo una fiesta, organizaron una fiesta en la escuela, y el Chapo fue a la fiesta, ¿no? Pero se sentó hasta atrás, y ya nadie lo vio, los niños estuvieron sentaditos, la maestra hizo la fiesta, la agarró y se fue en agradecimiento de que había construido una escuela que además había ganado la prueba de enlace, ¿no? O sea, todas estas cosas que son muy contradictorias vienen ahí en el Más Buscado, y era darle ese equilibrio porque lo más fácil es decir, este güey es el malo y hay que crucificarlo. No, no es cierto. O sea, son seres humanos y también tienen una extraña alma, ¿no? Que hay que encontrarla y hay que indagar en ella. ¿Pone la fecha de ahora? Sí, claro. ¿Sí?